Bueno, ahora sí, buenos días, ¿cómo están todos? Hoy es un escenario bonito, significativo y de gran proyección que tenemos el placer, el orgullo y el reto, sobre todo, acompañar al maestro Carlos en esta agenda de pensar, reflexionar y plantear acciones sobre el deporte. De tal manera que pues es un escenario que ustedes van a ser testigos de un ejercicio de transformación y que hoy con esta videocolumna vamos a ir teniendo algunos, digamos, algunos anuncios en el camino y será justamente el maestro Carlos que estará acompañándolo. Mi nombre es Andreisa Anaya, soy comunicadora y periodista y nos unimos felizmente a este proceso de fortalecimiento, de acompañamiento a el deporte 4.0. Hoy la columna tiene que ver justamente con esas conclusiones que ya se han venido abordando en diferentes momentos sobre la investigación de futuro y el futuro del deporte bajo el liderazgo del maestro Carlos Eduardo Vargas. A él agradecerle, maestro, buenos días, y yo hoy me irrumpí aquí, pues todas las preguntas, le vamos a agradecer que sus micrófonos estén en silencio, y que pues por supuesto cuando hagamos las intervenciones sea vía chat. Maestro, buen día. Buenos días, Andreisa. Bienvenida al equipo Deporte 4.0. Andreisa, como ya se presentó, es una comunicadora con experiencia. Tiene su propia firma, Mi Color Comunicaciones. Es bienvenida en el espacio y seguramente con su apoyo y ayuda seguiremos creciendo en este proyecto de actualidad y futuro. Igualmente, nuestro agradecimiento a Francisco Amar, un apellido lleno de heleros del conocimiento, el amor por el saber. Francisco es un académico de la Universidad Autónoma de Occidente, quien también está integrado al equipo de Deporte 4.0. A ustedes, compañeros, compañeras, amigos, amigas, saludándoles y agradeciéndoles su generosa compañía. Este es un espacio de encuentro para conocer qué, cómo, cuándo, por qué se ha ido configurando el cambio de paradigma de una óptica tradicional del deporte a una óptica con perspectiva actual y de futuro, que es el tema que hoy nos ocupa. En correspondencia a ello, la agenda de hoy es el cierre del ciclo de los temas que tuvieron que ver con modelos de deporte. El 12 de junio se presentó ahí, dentro de la estructura de investigación de futuro y de tendencias y de macrotendencias y tendencias, un trabajo sobre las macrotendencias en el deporte particular. Fue el tema de inducción. El día 19 de junio trabajamos investigación de futuro y futuro del deporte. Ahí hicimos énfasis en la metodología de investigación de futuro. Vimos algunos ejemplos de los métodos y cómo se hace esta construcción a nivel académico, no con bola de cristal, sino con el trabajo de pronósticos, proyecciones, prognosis, estudios Delphi, proyección de escenarios, una serie de aspectos metodológicos que hacían convergencia al final hacia el deporte siglo XXI, presentando esa diferenciación de los 5 modelos, las 5 macro tendencias que se han configurado dentro de las características de una macro tendencia. Se configuran lentamente a través del tiempo, a partir de necesidades individuales, expectativas, satisfacciones, de motivos, de intereses, de condiciones circunstanciales, coyunturales, en relación con el contexto sociopolítico, socioeconómico, sociocultural, científico, es decir, una relación intersistémica para mirar cómo se va produciendo y cuáles escenarios se proyectan para tomar decisiones personales y decisiones de las condiciones con relación al futuro, pero nunca con una exactitud, porque no se puede decir que la investigación de futuro da una exactitud, da una aproximación objetiva con métodos objetivos bajo la luz de teorías y metodologías reconocidas. El día 26 de junio tuvimos la relación entre las macro tendencias y las tendencias. Ahí hablábamos de que en el libro que publicamos en el 2017, Teoría Científica del Deporte, el deporte como objeto de estudio y sistema social, habíamos trabajado hasta ese momento dentro de estas metodologías y habíamos presentado 57 tendencias. En el libro que prontamente estará en circulación, el deporte 4.0, deporte siglo XXI, el eSport
como interacción, interactividad y conectividad. Ya formulamos 120 tendencias, no por un trabajo aislado de este escritorio ni de los espacios donde trabajamos, sino con integraciones que tenemos en un grupo, uno del Instituto de Futuro en Alemania, Zukunftsinstitut, en Frankfurt, que la semana pasada celebramos el Future Week, la Semana del Futuro, anteriormente decíamos el Future Day, pero a raíz de las circunstancias estuvimos 60 horas, jornadas estoicas, pero muy provechosas, de las cuales hemos compartido y seguiremos compartiendo las enseñanzas con ustedes. Entonces vamos a hacer la síntesis de ese trabajo. El tema de hoy, a manera introductoria, no va a ser todo el tiempo, voy a hablar, voy a presentar los temas en conclusión bajo 4 grandes ítems. Primero, para tomar la foto actual, la crisis y sus impactos. 2, la perspectiva de futuro hacia el exterior del individuo, hacia el interior del individuo. Cuando hablamos del exterior es lo intersistémico y las otras características que ya se mencionaron. La tercera, sobre las perspectivas de futuro en el deporte o del deporte, viendo esos triángulos de necesidades y necesidades específicas, lo tradicional, y cómo el cuerpo es una de las 8 esferas de futuro, la corporalidad en sentido amplio, no en la medición externa instrumental, sino hacia la interioridad también, es una respuesta a la digitalización. Y hacemos aquí un énfasis porque hay quienes han creído que nosotros estamos siendo apóstoles de la digitalización y la deshumanización. Por el contrario, la primera charla que dimos por invitación de los compañeros de la Universidad de Antioquia fue el deporte 4.0 entre tecnología y neohumanismo. Porque hoy en día cada situación nos ha permitido que vamos hacia adentro. Entonces, volviendo al el cuarto punto es de las macrotendencias del deporte y los modelos de deporte para mostrar cómo se articula con la investigación de futuro. Como se trata de una síntesis, vamos a presentar ya las diapositivas. Quisiera preguntar si tienen la presentación ahí, Francisco o Andreisa. Sí, señor, aquí estamos. Bueno, entonces iniciamos con la presentación. Y Listo. entre tanto hacemos la advertencia de que esta no es una clase ni una conferencia en sentido ortodoxo. Esta es una columna temática en donde compartimos en la escuela de lo que es el cultivar el saber, para ir creando poco a poco una tertulia académica en torno al deporte 4.0. Los compañeros que están hoy, los 13 que están participando, se unen a unos población de 150 que tenemos como seguidores y otros tantos que están acercando a universidades a nivel institucional que van a participar. Entonces me dice Andrés cuando estamos listos, lo miramos en pantalla. Entre tanto vamos diciendo, para no quedarnos dependiendo de la imagen, se ha presentado una crisis con el coronavirus. Esa crisis generó y ha generado un momento de incertidumbre y pregunta qué va a pasar en mucho amplio. No vamos a resolver todas las preguntas ni a nivel de especulación ni de esoterismo. Vamos a mirar cómo dentro de la óptica en que hoy en día se mira el planeta comunidad fue una escena que nos presentó en 1972 el Apolo 11 o el Apolo 11, que tomaron por primera vez una foto desde el espacio y se veía el planeta que antes dibujábamos. Y en ese panorama de cambios que se presenta por la crisis, ese planeta se ha afectado y unos grandes sistemas interaccionan y se interrelacionan con la sociedad actual. Esos principales escenarios son la política ayer, la política hoy y la política mañana. La economía, el mundo de las organizaciones, la sociedad en su conjunto, los valores y la cultura y la cotidianidad. Esos escenarios se han caracterizado como los principales de impacto y afectación en el desarrollo de actividades individuales y poco a poco de las burbujas sociales, como está haciendo en Finlandia, de grupos que se integran, que comparten los mismos métodos de cuidado y protección y juegan un poquito al riesgo, pero logran ampliar su espacio de relación de que ha este grado de confinamiento. Entonces, el mundo está trabajando.
Así como el protocolo del COVID, al comienzo era únicamente observación y ciertos medicamentos como acetaminofén para una gripa, hoy en día han avanzado en 4 meses mirando la importancia de los antiinflamatorios, la importancia de los antibióticos y se están cambiando esos protocolos porque el conocimiento es dinámico y la reacción ante situaciones inespecíficas, no conocidas, tenemos que irnos preparando con respuestas también construidas sobre la marcha. Ese impacto, vamos a verlo en una gráfica, se produce grandemente y produce transformaciones y transgresiones. De eso, en algunas ciudades nos hemos dado cuenta cómo se transgreden los límites y las normas porque esas características están en lo individual y en lo social también, pero de otro lado hay unas transformaciones positivas como el reencuentro con la naturaleza, el reencuentro por mirar críticamente el consumismo, el reencuentro por el valor familiar, el reencuentro por los sentimientos bonitos, por una parte que también la crisis lleva a que las personas manifiesten lo más bonito o lo más negativo que pueden tener en su comportamiento. No vamos a hacerla muy bienvenido el apoyo. Vamos a correr las diapositivas que han hecho referencia a lo que hemos mencionado. Podemos correrlas. Sigamos corriendo. Esta es la anotación sobre que no es una conferencia, en una clase virtual. Para eso hay otros espacios. Seguimos. El panorama siguiente será el de la megatendencia de salud del deporte. Seguimos. Este es el futuro después del corona. Miramos la siguiente. La perspectiva del planeta comunidad, como tenemos que reconocer. El cambio, el panorama de cambios en los sistemas, ayer, hoy y mañana. Miren cómo se produce la interacción y los desplazamientos de los cambios para mañana en un posicionamiento. Es una gráfica para analizarla, interpretarla en cómo el mundo venía en un ciclo lineal, casi, con pocas alteraciones, con algo de incertidumbre por las circunstancias económicas, sociopolíticas, pero el cambio del corona nos ha llevado a estados de alerta. Continuamos. La crisis, continuamos. Los impactos, transformaciones y transgresiones. Miramos. Excesos o decadencia. Aquí las celebraciones en un centro de espionaje y empezamos también que aparece, póngale cuidado al uso de la palabra re. Las revisiones. Cuando trabajamos en el medio empresarial urbano nacional, antes del COVID trabajamos en visión de futuro, visión. Hoy en día, ¿qué tenemos que hacer? Revisiones. Y en estas revisiones vamos a encontrar que hay algunas prácticas anteriores que se colocan de actualidad, tienen circunstancias y aspectos favorables y que se integran a la nueva forma de trabajar, a la nueva forma de concebir, a la nueva forma de relacionarnos e integrarnos. Entonces, por ejemplo, el tapabocas era algo que se usaba anteriormente en producción de alimentos, en el sector de higiene y cuidado y aseo. En momentos críticos la sociedad también lo usó. Esa regresión está y está integrada a la cotidianidad hoy en día. Hay elementos críticos como hacer deporte y tener la máscara por la afectación del aire. Hoy hemos compartido un video de alguien que hace la medición de cómo se afecta la calidad del aire que respiramos cuando se hace esfuerzo y se baja a 17.5 cuando llevan características dañinas. Las características de salud y normalidad a 19.5. Le estaremos compartiendo ese video para quienes estén interesados. ¿Compartimos? ¿Seguimos? La distinción y la diferenciación. Ahí ya aparece que uno, cuando empieza a tomar acciones de diferenciación, empieza a distinguirse, por ejemplo, entre lo tradicional, lo que es de un orden pasivo o reactivo, a lo que es proactivo, generativo. Y, por ejemplo, encontramos que en esa red también hay gente que está con visiones regresivas y retrospectivas y casi nostálgicas por el ayer y sueñan con que las cosas van a volver a ser como antes. Difícilmente, porque este cambio es dramático. Hablábamos en la anterior oportunidad que después de la crisis del 29 han pasado ya casi 100 años y es la segunda de magnitud de impacto, pasando por la de las guerras mundiales y las crisis económicas del 98, 2008, etc. Seguimos, por favor. Tenemos un enfoque de tendencias que son características individuales y poblacionales y grupales que se van manifestando poco a poco y se consolida más o menos en un espacio entre 5 años. 5 años. Pero igualmente surgen las contratendencias. En el momento el mundo ha venido viviendo una tendencia de la digitalización y la automatización grande, pero igualmente ha empezado la contratendencia del neohumanismo hacia adentro, hacia el interior del individuo. Y esa parte de reencontrarnos, de celebrar
la presencia del amor, del afecto, de las cosas bonitas, del encuentro de la naturaleza, de tomar el tiempo para no vivir acelerado y estar dando la importancia verdaderamente importante. Son contratendencias que se dan en un flujo en el que venía el mundo de las agendas y los aceleres apretados en un incremento de rendimiento y productividad. Loco, ¿seguimos? La contratendencia, cuando se chocan estas, se encuentran la tendencia y la contratendencia, pues hay una adaptación evolucionaria, se hace el equilibrio y se mira para hacer una síntesis y proyectar el futuro. Son los momentos de espacio, de conciencia, de evaluación, el encuentro, escúcheme la expresión de yo con yo, el encuentro de conciencia de lo que hemos hecho hasta ahora, lo que nos falta por hacer, en qué condiciones estamos y qué escenarios podemos contribuir a construir, cuáles verdaderamente son utopías, cuáles son ideales, pero cuáles pueden combinar para hacer una adaptación evolucionaria. No estamos hablando revolucionaria, no, evolucionaria. Seguimos. Vemos que en el momento de la crisis hay, podemos regresar a la gráfica. El COVID, el corona, ha acelerado unos procesos. Estos elementos de la recurrir a la digitalización para el trabajo en casa, para el home office, para las clases no virtuales. Estamos clases académicas a distancia, pero las aulas virtuales y todo lo demás son metodologías complejas con el uso de sistemas y aplicaciones de salas virtuales, de trabajo de interacción y relación entre los estudiantes con el profesor, y el profesor se convierte en un apoyo, en un facilitador, no en el experto. Entonces, hay aceleraciones, pero también hay desaceleraciones. Y sigamos otras hacia el viaje, hacia el interior, es una desaceleración. Y continuamos en esa adaptación para evolucionar. No nos quedamos ahí quietos. Vamos, seguimos, por favor. En las revisiones tenemos la importancia, antes decían, pensar globalmente y actuar localmente. No, señor, ¿por qué tenemos que delegar la forma de pensar hacia el exterior, hacia el mundo como corre, que piensen otros y nosotros actuamos, ¿no? Cabeza, corazón y mano está en lo global y está en lo local. Pero aquí la importancia de lo que podemos hacer aquí en el entorno, cómo podemos aprovecharnos nuestras potencialidades y capacidades de nuestros recursos y posibilidades, talentos. La vocación de lo rural y lo urbano. Hoy en día la crisis urbana de movilidad, de inseguridad y otros elementos de pérdida de tiempo y de el espacio para reflexionar llevan a que haya una revisión también de esa relación de los espacios cercanos a las ciudades y de carácter urbano han ido teniendo importancia, máxime cuando la proyección que hay de las Naciones Unidas y de los centros de población es que para el 2050 el 80% de la población estará viviendo en núcleos urbanos, lo que estará incrementando las crisis y lo que está invitando a proyectar desarrollos de cómo vivir en las ciudades, que ya están envejeciendo y que las ciudades tradicionales se actualicen, es difícil. La ecología azul es un nombre que va a impactar, porque tiene que ver con los sistemas inteligentes, con la tecnología y con el aspecto humano. Esa ecología azul es un concepto que complementa el de la tradicional ecología verde, pero permite opciones no radicales, sino opciones de consenso, de acuerdo, repetimos, entre tecnología, sistemas inteligentes, diferentes sistemas sociales, tecnológicos, psicológicos, mecánicos, en forma inteligente, para seguir desarrollando una evolución. Y maestro, si le parece, desconecte el vídeo porque está teniendo interrupción. Y hoy el día es complejo por el tema del día sin IVA. Si quiere, desconecte su vídeo para que la voz sea más, digamos, pueda fluir más fácil. Eso. Bueno, y la parte, gracias Andrea Isa por la votación, y sabemos que es por mejorar la calidad. Lo humano digital es ese encuentro hacia el interior. Vamos a ver cómo estos aspectos se interrelacionan con el deporte. El deporte no está aislado como sistema social de estas realidades. Vamos, siguiente, por favor. La prognosis y la regnosis. Las prognosis tienen una orientación del orden de la prospectiva, los escenarios de futuro, los análisis de proyección, los estudios con expertos, y esa validez se adquiere, pero igualmente la regnosis no en el sentido de lo retrospectivo, sino en el sentido de la evaluación de cómo construyo futuro mirando lo anterior. Esa es
la importancia de la regnosis, esa forma de la adaptación evolucionaria que nos permite el encuentro de lo que hemos hecho, lo que se ha hecho, y por ejemplo los modelos tradicionales de deporte no los estamos radicalizando ni enfrentándonos. Estamos viendo que el escenario se amplió y se comparte. Siguiente gráfica, por favor. El verdadero cambio. Esta es una perspectiva que se manejó la semana pasada en Viena y en Frankfurt, en el seminario de Future Week. El verdadero cambio donde se da en el punto central de la interacción de cómo consigo el futuro interior y el futuro exterior. Ahí está el verdadero cambio y la perspectiva de futuro. Y de cómo se sumen esas opciones en lo individual, en la conciencia, en el caso nuestro de profesores, de académicos en las universidades, o roles activos en instituciones, organizaciones que proyectan decisiones, es muy importante también que tengamos una asimilación hacia nuestra situación de cambio y de futuro. Vamos a la siguiente. Por ejemplo, se han hecho preguntas así casuales, esto no es una profundidad investigativa, sino un sondeo. ¿Se ha tenido experiencias positivas de cambio durante la crisis de coronavirus? No contestaron un 10%. Sí, un 25%. Unas sí y otras no, 55%. Todo el panorama y lo que nos muestra es que tenemos que ver, aceptar esta realidad del corona, de esa incertidumbre, pero también tenemos que construir seguridades, confianzas, nuevas perspectivas. No podemos frenarnos, el freno no puede ser total, por eso hay palancas de aceleración, como estos espacios de comunicación e inteligencia colectiva, donde integramos grupos de producción, pero seguir aferrados a las perspectivas anteriores, eso invita a entender lo que es una parálisis paradigmática o lo que es una perspectiva de futuro. ¿Vamos? Ya para los cambios vamos a referir aquí a 3 modelos de necesidades. Uno que ya conocemos y lo hemos estudiado, que el mismo Maslow lo colocó en duda en sus artículos y presentaciones finalmente, pero que sirvió en el momento de la historia para establecer unas posibilidades de satisfacción de las necesidades físicas básicas y otros elementos de darle un valor al individuo, al motivo de las necesidades. Pasamos a la siguiente, que es la de otro aporte de la siguiente, la de un sueco, chileno, alemán, Masniff, que presenta algo que hemos referido continuamente, la matriz de satisfactores y necesidades, que llevan a una complejidad de interacción, no es aditiva ni tampoco por etapas, sino esto se puede cruzar en una forma amplia, creativa y diferente, como lo es la individualidad tanto biológica como la individualidad social, la individualidad de aprendizaje, la individualidad de comportamientos. Entonces, esa gran validez de lo de Masniff ha sido tomada en cuenta por otras personas como el señor Barry Kaufman, miramos la siguiente, quien ha planteado la otra, no matriz, sino otro enfoque de las necesidades para el siglo XXI, y hace el símil con un barco en donde se requieren estas características básicas de arranque cruzadas con las que presenta Masniff. Es decir, esta es una contraposición frente al modelo aditivo y piramidal de Maslow y muestra una opción intersistémica, relacional, circunstancial. El color azul del mar indica la inestabilidad. El barco como la regata, donde tienen que manejar los pesos y la dirección, el timón, y hay algo que no podemos controlar, el viento. Entonces, frente a eso está manejar las velas, distribuir los pesos y tomar decisiones con base en amor por la vida, amor por los otros, en esas categorías de ser, tener, hacer y estar, en el explorar, en encontrar posibilidades, en las posibilidades de afiliación, de integración, la autoestima y la seguridad. Fundamentalmente, el capitán de un barco, quien está al frente de su propia vida, necesita seguridades y también de elemento fundamental, sentido y significado. Si uno tiene trascendencia de lo que está haciendo, pues lo va orientando. Miremos la siguiente gráfico, por favor. Ya con esto vamos a cerrar. El mapa de impactos para escenarios y megatendencias. Tiene que ver con parte de futuro y con parte de futuro inmediato. Está clasificado con las grandes megatendencias direccionadas y megatendencias ambivalentes. Las ambivalentes son las de color amarillo en la parte inferior, perspectiva de género, el desarrollo urbano, la movilidad y la cultura del conocimiento.
Las perspectivas de grandes megatendencias son las del centro, la de la figura rosada, donde está el individualismo, la conectividad, la globalización, la megatendencia de la salud, de la cual vamos a hablar en la próxima encuentro, y la seguridad. Alrededor tenemos megatendencias direccionadas como la sociedad plateada, los adultos mayores, tenemos las redes y la neotecnología, las nuevas tribus, las burbujas sociales. Y si miramos estos escenarios, tenemos 4 escenarios. El del aislamiento total, o sea, la pasividad. El escenario reactivo, que es frente al crash del sistema, el número 2. El tercero, el de las nuevas tribus y la burbuja social, es proactivo. Y el cuarto es un escenario de adaptación generativo, donde se recurre a la cultura del conocimiento, a la importancia de la investigación en sus diferentes órdenes, básica, aplicada, a la perspectiva de género, la equidad, la igualdad, el urbanismo, el desarrollo de estos enfoques de lo reurbano. Ahí está planteado un tema que tiene que ver con empresas, con organizaciones, políticas privadas, y ahí nosotros también trabajamos con el sector privado, estamos ofreciendo, ya estamos trabajando con empresas que están haciendo la revisión de su visión y sus formas de trabajo, cómo se han impactado los procesos, los sistemas, los indicadores, las metas, cómo se van a lograr, la forma de articulación y relación al interior de la empresa, la nueva perspectiva del talento humano a raíz de estos elementos de la crisis. También se está produciendo un tema interesante en las organizaciones. Vamos en la siguiente, por favor. Aquí es un mapa para mostrar la complejidad de las megatendencias, pero igualmente cómo se reduce esa complejidad a través de algo que ya conocemos en las ciudades nuestras, los mapas de los sistemas masivos de transporte. Hay unas grandes estaciones, aquí vemos las grandes estaciones, las principales. Esta es la forma de reducción de complejidad. Pasamos a la siguiente. Ya con relación al deporte, encontramos ahí, en el estudio de escenarios, pronósticos, proyecciones, mirando hacia el interior de los individuos y las nuevas generaciones, la X, la Y, la Z, los millennials, la generación cristal, lo que proyecta el 2050 y algunos actualmente es una tríada del deporte con relación a vitalidad, lo que se haga vital no solamente en lo físico, en la fuerza que se va a mostrar, sino también en el espíritu, en la voluntad. La identidad con base en ser el actor y el director de lo que soy, cómo me presento, que me preocupo por mí mismo e interactúo con la realidad y tengo unas acciones que tienen que ver no solamente con mi salud, no tienen que ver con mi bienestar psicológico, social. El rendimiento, no para el rendimiento medido en centímetros, gramos y segundos, es una parte. Hay otra parte del desempeño que tiene que ver con aprender una nueva tarea, con aprender a manejar una tecnología, con la satisfacción de superar una dificultad, con tantas posibilidades en que ese fenómeno de aprendizaje, que es un cambio de actitud, lleva a tener satisfacción, está el rendimiento ahí. Ese cambio de paradigma, de entender el rendimiento, invita a los que manejamos el deporte a mirar esa amplitud y que tiene que ver con una de las 8 esferas de las tendencias del siglo XXI, que es entender el cuerpo más allá de lo físico, más allá de la expresividad física y mucho más en su integralidad. Se llama corporalidad lúdica y el movimiento lúdico. Vamos a la siguiente. Estas son las necesidades específicas que dentro del individuo y la sociedad, para ser coherentes con los cambios, llevan a una opción de cambio cuando lo encuentran como oportunidad para el equilibrio, el desarrollo de la identidad, el rendir, hacer algo por la salud, conservarla, recuperarla, mantenerla, mejorarla, el sentido de vida y significado de vida, la autoimagen y el entretenimiento. En la autoimagen tiene que ver con lo que nosotros llamamos el parqueadero, autoimagen, autoseguridad, autoconfianza, y el entretenimiento porque también nos sirve para estar en perspectiva de diversión. Y lo cultural son las interpenetraciones con los diferentes órdenes y actores de la sociedad. Esa es una perspectiva amplia del deporte 4.0, no únicamente lo tecnológico. Repito, quienes han visto que estamos dando apología de tecnología de videojuegos o juegos electrónicos, no. La parte tiene que ver fundamentalmente, para hablar que estamos hablando del deporte 4.0 con el eSport en sentido amplio, es justamente con la protección de estos elementos para el individuo que se ve sometido o que quiere dejarse manejar y manipular y estar 6 o 7 horas sentado frente a un computador, sea trabajando o sea jugando, creyendo que con la dedicación del tiempo va a ser mejor. No, la dosificación y el equilibrio por la integralidad son los elementos de desarrollo. Vamos adelante. Ya con esta creo que entramos a la última parte. La hemos referido en anteriores oportunidades. Las opciones que combinan todo lo anterior, desde las macro tendencias, el impacto de la actividad actual,
los elementos que planteó Masnif, los elementos que plantea el señor Barry y los que hacemos nosotros en una integración con el profesor Reignar para plantear y con los del Instituto de Futuro de Alemania, que hay instituto, a ver, estuvimos 2.800 personas en la Future Week la semana pasada. Es decir, esto no es algo clandestino, no es un conocimiento aquí antojado y privado por un profesor desocupado, ¿no? Es una labor investigativa interdisciplinaria, interinstitucional, internacional, en donde quienes desde hace rato venimos trabajando con proyección de escenarios, trabajos de futuro, lo hemos hecho en el sector privado, en la empresa, en el gobierno, pues hemos continuado ocupados de estos espacios, estas posibilidades, y es lo que hemos querido compartir con ustedes. Seguimos a la siguiente gráfica, completan las 7 posibilidades, estas son las necesidades en forma diferenciada. Y con esto cerramos nuestra introducción, el cierre, la diferenciación de los modelos de deporte. Hablamos cuáles son los motivos para el cambio de paradigma, pues el cambio de la percepción, la comunicación y la interpretación con nosotros mismos, el interno, la relación con lo externo. El panorama de enfermedad fue creciendo con enfermedades crónico-degenerativas y el movimiento y la salud fueron ganando una importancia. Hoy en día es un elemento clave en las organizaciones del siglo XXI de clase mundial, el movimiento. Y hemos mostrado en anteriores charlas cómo se han introducido ya elementos ergonómicos y deportivos en la estación de trabajo o en espacios de la empresa. Y siguen otras posibilidades de las cuales estaremos hablando más adelante. El otro cambio está por los ideales de personalidad y corporalidad, el individualismo y la liberación de subjetividad. De la forma como lo manejan a uno, a la izquierda, a la derecha, firme, pecho de paloma, hundir el estómago, el pato, no sé qué más, se pasó a una forma de expresividad libre en que hoy en día el color del pelo, el uso del cuerpo como tablero para expresar mensajes o para sentir satisfacción con uno mismo, eso es propio, no de los que estamos hablando, pero miremos la juventud, miremos el entorno, miremos las tendencias y respetemos esa diversidad. Entonces, ahí han surgido 2 modelos de deporte, el modelo de deporte amplio, que tiene que ver con deporte de tiempo libre y diversión, y el modelo de deporte de nuevas tendencias. Tradicionalmente viene el panorama del modelo de competencia de alto rendimiento. El modelo de competencia puede ser asimilado en el deporte amplio, el deporte de tiempo libre y de diversión, porque hay personas que les gusta competir hasta pasar el semáforo, subir unas gradas o quién sale primero de un ascensor. El agonismo y el antagonismo están presentes. No es excluyente, pero los paradigmas de metros, centímetros, digamos, las características de la competencia de alto rendimiento seguirán existiendo y las requiere la sociedad, no se atacan. Lo que existe es una coexistencia de modelos de deporte y hay un modelo que se está desarrollando que es reconocido como actividad deportiva, el modelo de deporte electrónico. Cerramos nuestra participación y queda abierta la intervención de los colegas con esas preguntas, comentarios. Con todo gusto estamos para ello. Compañeros del auditorio, son bienvenidas sus preguntas, sus comentarios. Mil gracias, maestro. Vamos a abrir este espacio, como usted lo ha dicho, de preguntas. Si le parece, aquí en el chat tenemos varias reflexiones en torno y preguntas también en torno a lo que usted ha mencionado, que pues plantea un escenario desde lo holístico, lo integral, pero también desde lo dinámico y las tensiones que allí en el deporte se presentan en esta coyuntura, pero también nos habla desde ese pensamiento complejo que diría Morán, con una integralidad desde el cuerpo, desde las acciones concretas, desde la inclusión de actores, gestores y tener en cuenta sobre todo un contexto para poder contribuir a el fortalecimiento de lo que es el deporte como un escenario pensado tanto individual como socialmente. Por aquí hay algunas preguntas. La primera, bueno, no me sale el nombre, pero nos dice, en la triada, ¿por qué la tecnología genética? Ah, mentira, tengo otras antes, perdón. Desde Tunja, Boyacá, dice saludo fraterno Héctor Valerio, también está por allí el maestro Gustavo Lugo, dice buenos días, Gustavo Adolfo Lugo, bueno, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, nuestro colega además, está por aquí Ferley Herrera, buenos días, por favor. Bueno, cuando no tenemos pantalla, por aquí nos hace una pregunta. Dice, el neumanismo es posible regresar a las actividades de yoga y lo hace más concreta preguntando sobre si el neumanismo nos regresará a retomar
si el neohumanismo nos regresará a retomar, que estoy leyendo al revés, actividades de contemplación como el yoga. Esa sería la primera, maestro Carlos. Bueno, reaccionando a esa pregunta, hablábamos de la regnosis y de las posibilidades de tomar prácticas, y en este caso con el deporte, en un sentido amplio. Y la corporalidad, cuando se entiende en dándole esa connotación no retórica de mente y cuerpo en forma aditiva, sino en unidad, no en una concepción dualista de cuerpo y alma, sino una concepción integral. En la interioridad da para buscar opciones que tienen que ver hoy en día con los colores, con los sonidos, con la alimentación, con las actividades de psicorrelajación como el yoga, o patrones que son relacionados con patrones socioculturales desarrolladas en otras culturas, pero que pueden representar una opción de equilibrio, de identidad, de búsqueda de salud, y son válidas. En la parte del neumanismo y el viaje hacia el interior entran esas posibilidades. ¿Cuál es lo contrario? Cuando estamos únicamente orientados en el gimnasio al volumen del músculo, a la medición del músculo, a la cantidad de calorías, y tomando el cuerpo como objeto y no como elemento de la presencialidad social de un sujeto. Esas son las diferencias de concepción. Cuando está muy orientado, instrumentalizado hacia lo exterior, y lo que pasa con algunos y algunas concepciones machistas hacia el cuerpo, por ejemplo, de la mujer, y las que ellos mismos representan, de que vale, digamos, cuerpo sano, sanote, puro machote, y dónde está, como dice, el segundo piso, y más aún el interior. Con eso respondemos a nuestro amigo Ferley. Un saludo cordial a los compañeros del SENA en Palmira. Listo, a ver, con esta pregunta pasamos, o con esta respuesta a la siguiente, maestro, en donde, a ver, nos dice Hernando nuevamente, dice, importante esas orientaciones en las megatendencias. Por aquí también nos pregunta en la triada, ¿por qué la tecnología genética no está presente en ella, maestro? Hay que mirar un concepto que es el de las categorías. Y las categorías de necesidades humanas no tienen que ver con el medio, con el instrumento para desarrollar algunas acciones humanas. Entonces, categorías de necesidades humanas en respuesta que se están generando, particularmente en el campo del deporte, son las necesidades del individuo que ha mostrado y que muestran las encuestas, no son nuestras, a la vitalidad, sentirse dinámico, activo, es una categoría. Ahí, repetimos, no tiene que ver el medio ni el entrenamiento, ni tiene que ver las pastillas, ni tiene que ver los elementos genéticos de las cadenas genéticas que están utilizando para recuperación de algunos tratamientos y que luego se usan también para mejorar el desempeño, tal como pasó con los esteroides anabólicos, que fueron concebidos y descubiertos para los pacientes espásticos y parapléjicos que tenían problemas en sus escaras y en su piel. Entonces, para producir divisiones musculares y generar músculo para amortiguar, se generaron los esteroides anabólicos. Lógicamente no faltó el médico travieso y el deportista avión, que vieron, esto también me sirve porque yo necesito para desarrollar más músculo. Los esteroides anabólicos, que son hormonas sexuales tratadas, son elementos de doping y que generan unas consecuencias terribles, porque conocimos a nuestra compañera Cornelia Ender, cómo se le deformó su cuerpo y ciertas zonas de su cuerpo por hacer esteroides anabólicos y todos los daños proscritos. Con la tecnología genética no es el monstruo negativo, ¿no? Hay elementos también de desarrollo para la salud, pero es un medio, un instrumento, una tecnología. La categoría básica de necesidades humanas son, y que están identificadas, son vitalidad, rendimiento y en desempeño. Teníamos la parte inferior de la triada, en este momento, aquí la tengo directamente, para no ser impreciso en el instante. Aquí tenemos la identidad. Entonces son categorías que trascienden a la operacionalidad de una técnica o de una metodología. Perfecto, a ver.
Perfecto, vamos con la siguiente pregunta, maestro Carlos, que justamente va pensada o planteada por Hernando Viveros, quien nos dice, a ver, mi pregunta es en el marco del ciclo de vida, ¿cuáles son los desafíos que ustedes brindan frente a esta pandemia? Nos pregunta Hernando Viveros. Los desafíos que brindamos, no, más bien hay unos retos y unos desafíos que está presentando la situación. Y la situación presenta, podemos mirar allí los mapas de necesidades, el mapa de Barry Kaufman, el del barquito. ¿El barquito qué presenta? ¿Qué categorías presenta? Presenta la categoría, en este momento, ¿qué tenemos? Principalmente miedo. Y frente al miedo que tenemos, ¿cuál es la opción de respuesta? La seguridad. ¿Cómo la seguridad? Con protocolos, con comportamientos seguros, básicos, con conocimiento y con disciplina, fundamentalmente. Y con apoyo de los núcleos inmediatos de comprensión. El autovalor es otra categoría que tenemos que fortalecer. Si uno se amilana ante las circunstancias, ante las crisis, ahí sí me da pena, pero diciendo de eso, afirmación que ha hecho Carrera, como que el que piensa pierde. Lo más ridículo que puede decir con una categoría que nos diferencia del animal es pensar. El que piensa gana si sabe pensar bien. Y si así piense mal, si encuentra con quién con hacer una confrontación, va a encontrar una ganancia. Pero en esa confrontación, el tener ganancia de autovalor, de autoseguridad, autoconfianza, es un elemento importante. Lo otro, el sentido y significado de mi vida. Ese es un reto para encontrar las diferentes posibilidades. Y si la opción de madrugar a las 6 de la mañana, hacer ejercicio, me demuestra que todavía estoy activo, que mis brazos y mis articulaciones me permiten moverme, que respiro, que puedo pensar mejor frente a mis retos y mis desafíos, situaciones que tengo que resolver, que tengo equilibrio, tranquilidad para dejar esa conducta agresiva ante el medio, ante el entorno, o manejar la agresividad del entorno. Y otras perspectivas de sentido y significado grandes de acuerdo a la profundización y a la relación que tenga el individuo con sí mismo. La perspectiva del amor. Uno juega con el otro, no contra el otro para desbaratarlo y hacerle daño. Entonces la importancia de las normas, la importancia del respeto, la importancia de tener con quién compartir un espacio lúdico. La exploración de nuevas posibilidades de movimiento y de juego, porque uno también puede ser creativo con las diferentes posibilidades que hay. No necesariamente requiere un gimnasio, no necesariamente requiere, ojalá sí, de un instructor que les sepa guiar a uno, y los hay hoy en día por estas series metodológicas y los programas de la Secretaría del Deporte, de los institutos de deporte y profesores y profesoras que están haciendo estas ofertas. Pero si uno tiene un conocimiento, puede contribuir a hacer esa exploración, lógicamente sin hacerse daño. Cuando la actividad física, el movimiento, el deporte hacen daño, ya debemos de cuidarnos allí. Y la otra parte es la de la relación, la interacción, la comunicación. Mire lo que nos hemos encontrado. Tenemos un espacio de encuentro, lo estamos buscando virtualmente, no tenemos la satisfacción de mirarnos en el espacio físico cara a cara, nos miramos por un instrumento que media, pero estamos respondiendo a una necesidad humana que es la comunicación, la relación, la pertenencia. Entonces, ahí está esa respuesta, está con las satisfactorias necesidades también que complementa más NIF. A ver, aquí tenemos otras preguntas, unas varias realmente, maestro. Eh, Dicen, ¿cuáles serían, dice Héctor Valerio, cuáles serían los usos y apropiación de de las tecnologías o apropiaciones de la tecnología de la información, la comunicación, el aprendizaje, digamos, todas las TIC, el conocimiento, el empoderamiento y la participación que deben dar los docentes de los programas de licenciatura y profesionales del área de la educación física, deporte, recreación en un futuro presente. Básicamente, de qué manera utilizar las TIC y el aprendizaje en clave digamos, de formación, ¿no? Héctor Valerio Castro, profesor emérito, muchos saludos para él. Pregunta interesante porque no se requiere que el profesor sea un experto en tecnología. Hay que aprender a trabajar en forma integrada en los colegios, en las universidades, en las organizaciones deportivas. En este momento estamos en un acuerdo de colaboración
Deporte 4.0, Centro de Investigaciones FBD, con la Federación Colombiana de Deportes Electrónicos, FECOLDE. Y estamos mirando la opción de integración de la parte educativa de lo que es la visión periférica, la toma de decisiones rápidas, el pensamiento estratégico, la concentración y las razones de ganancia que tiene el eSport y que tiene la tecnología, porque la tecnología no es un diablo per se, depende del uso y la forma como lo hagamos. Si nos dedicamos 8 horas nos vamos a hacer daño y cualquier cosa en exceso nos hace daño. Igualmente, el muchacho que se agarre a hacer 8 horas de fútbol en la calle descuidando, puede que salga uno que le aproveche, pero las opciones de riesgo y descuido son los mismos que se dedicara a la mesa, me refiero en cuanto a su comportamiento. En los daños específicos, el sedentarismo sí tiene que hacer unos daños impresionantes, la agresividad. Hay unos elementos también negativos en la parte electrónica comunicacional. El rol del profesor de deporte y quienes estudian debe mirar justamente las posibilidades pedagógicas en cuanto a lo que son condiciones de aprendizaje para el siglo XXI, los nuevos perfiles laborales que van a demandar las profesiones del siglo XXI, mirando, pero también del individuo mismo en su desarrollo para no colocarlo en un elemento funcionalista al servicio del sistema. Entonces, el cambio que dimos de manejar cajero electrónico, el cambio que dimos ahora de hacer transacciones vía Internet, el cambio de manejos monetarios quizás con el Bitcoin, nos muestran las escalas de progresión del desarrollo de la tecnología y la apropiación, la cercanía del humano, sin ser un experto en cómo son las cosas, pero sabiendo para qué sirven. Eso es lo inteligente, lo decía Albert Einstein. Lo inteligente es saber dónde están las cosas y para qué sirven. Cuando el profesor de deporte, y tenemos aquí alguna anotación de los compañeros del Centro Bioindustrial de Palmira, del SENA, están desarrollando un equipo de investigación con la asesoría de nosotros, del Centro de Investigaciones FB Deporte 4.0, una modalidad de fútbol que integra elementos creativos tradicionales de fundamentación técnica con rayos láser y con vibradores y con drones y una forma de comunicación entre los deportistas que incorporan frases y expresiones de las digitalizaciones que ellos hacen para ciertos juegos y ciertos cobros. Son opciones creativas que están dando aquí en Colombia y que estamos trabajando en investigación aplicada con el Centro de Tecnología Industrial de Palmira y con este equipo particular de trabajo en que están Edwin Cabal, Ferley Herrera y Cristian Herrera. Un muchacho de 20 años que está acompañando a unos de edad mediana y otros veteranos para integrar el conocimiento. No porque sea tecnología siglo XXI tenemos que excluirnos. Esa otra parte también que tenemos que tener una aproximación al conocimiento tecnológico y sus beneficios. Y los hay para la salud, mi estimado profesor Héctor Valerio, los hay para el uso de los dispositivos. Hoy en día se consiguen en la China pulseras y relojes que le están midiendo a uno la frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno, el gasto calórico, niveles metabólicos. Algo que costaba antes dólares, muchos, un médico y un laboratorio, hoy en día se tiene la pulsera. Tecnología barata, tecnología económica, no barata porque asocia con mala calidad, pero tecnología que la hemos utilizado con unos equipos médicos para el plan olímpico de una disciplina deportiva, la natación. El doctor Wilfrido Agre de la Universidad Autónoma, que trabaja muy cercano a elementos tecnológicos apropiados a la humanidad, trabaja en áreas de biotecnología para rehabilitación, recuperación de pacientes y ya de transferencia para el rendimiento. Lo hay también para las opciones de deporte de nuevas tendencias, los mapas con GPS y ubicaciones y simulaciones de planos. Las modalidades electrónicas van mucho más allá de los juegos tradicionales de la FIFA o de los juegos de la Liga de las Leyendas, y los que conocimos, los otros elementos prehistóricos, se pueden decir ya del Nintendo y el Pokémon Go. Hoy en día las opciones son muy amplias, diversas y las hay en diferentes disciplinas deportivas. Las hay para quienes quieren competir desde el automovilismo, el ciclismo y esa interacción, comprender cómo es la lógica de funcionamiento cuando se sube Nairo Quintana en un simulador de estos y en un rodillo y tiene que ver con su consumo de oxígeno y su esfuerzo. Apliquemos entrenamiento ahí. Entonces es la forma de hacer la apertura mental, de integrar los conocimientos a los desarrollos tecnológicos de aquí para allá y de allá para acá. Son opciones creativas muy interesantes. En próxima oportunidad estaremos presentando la opción de desarrollo integral que hacemos con el grupo de investigación
que está desarrollando toda la modalidad de fútbol. Y para hacer una referencia, Jürgen Klopp, actual campeón de Inglaterra, de Liverpool, y estuvimos en el 2015 hablando con Reinaldo Rueda, con él y Adrián Ramos en Alemania. Acaba de entrevistarse con un músico que le presentó una caja con 4 paredes de 16, de 16 cuadritos cada caja, iluminados, donde cupiera un balón disparado de la misma y un balón lanzado por un surtidor como el del béisbol, un jugador ubicado en el centro. Entonces, repito, un cuadro como una habitación, o más grande que una habitación, puede ser 20 metros, con paredes que tienen 16 casillas cada pared, un lanzador de balones y un círculo para que el jugador reciba la pelota, para que el jugador reciba la pelota e inmediatamente reaccione hacia donde se alumbra uno de los 64 cuadros. ¿Quién fue el mejor deportista de Jürgen Klopp en ese trabajo cuando compró esa máquina a un músico creativo, innovador, que cogió el béisbol y otros elementos de electrónica y salió con este elemento innovador? Lewandowski. ¿Quién es el anotador de la Bundesliga y uno de los mayores goleadores de fútbol europeo? Lewandowski. Que Cristiano Ronaldo no ha necesitado eso, correcto, porque talento. No queremos decir que se convierte en una máxima absoluta, pero le ayuda a otros y son elementos de ayuda. Entonces, nosotros pensamos en términos absolutistas, no podemos esperar que, pues, si Messi es un genio y jugaba 8 horas en la calle, tiene que haber una regla. No, en este caso, Messi tenía unos elementos, unos talentos que ojalá lo tuviera alguien más. El caso de Ronaldo, pero el caso de Lewandowski tiene que ver con talento, con capacidad y con ayuda tecnológica y un entrenador con mentalidad amplia de uso como Jürgen Klopp. Entonces, hacemos esa ilustración de actualidad y de usos en el alto rendimiento y hay otros usos en otras modalidades deportivas. Maestro, bueno, y vamos a hacer otra pregunta porque hay varios comentarios. No obstante, mencionaré algunos, el tiempo apremia, pero lo que sí está muy claro y muy evidente es la necesidad de continuar con este y otros contenidos que permitan casi que documentar y, por supuesto, visibilizar lo más posible este conocimiento que usted nos ha compartido en el día de hoy. Por aquí hay otra pregunta, pero yo voy a hacer la labor. Estas son las labores más horribles que a mí me tocan como periodista o que nos tocan a los periodistas, ¿no? Y es, maestro, vamos a responder estas, hay 2 comentarios siguientes, hay otros más que no alcanzamos a leer por temas de tiempo y de respeto a quienes están con nosotros. Entonces, lo que le pediría es, por aquí nos dice Rodrigo, no podemos dejarnos manejar de la tecnología, no podemos dejarnos manejar de la tecnología, un poco invita a tener como las prevenciones en torno a los eSports y el teletrabajo que deben ser regulados y seguramente eso sería un tema interesante para hablar de la regulación y de todo lo que tiene que ver con las jurisprudencias o bien sea políticas que permitan encontrar en los entornos sanos y protectores para los eSports, ¿no? Tanto para las nuevas generaciones como unos entornos de proyección para los ejercicios profesionales. Para que esto no nos impongan nuevas condiciones de vida no concertadas, dice por aquí el maestro Rodrigo. El maestro Gustavo Lugo nos dice cómo han abordado el papel de los pueblos étnicos, población negra e indígena en esta perspectiva. Es una pregunta que nos queda, a menos que usted la quiera responder, maestro, nos quedan unas 3 preguntas en el aire, pero nos quedan 2 minutos, son las 12. Usted nos dice. Bueno, con relación a la pregunta de Rodrigo, el comentario, desde el título de nuestra conferencia inicial hemos dicho que este espacio tiene que ver entre la tecnología y el neohumanismo. Segundo, hemos manifestado que es la octava esfera de las tendencias, de las macrotendencias de futuro. La corporalidad es una respuesta a la digitalización. Por favor, tengas en cuenta eso. No escuchemos únicamente entre líneas bajo el sesgo de las prevenciones y de los paradigmas tradicionales. Tengamos la apertura que la tecnología y que la investigación de futuro están siendo vistas críticas y al interior de la tecnología hay crítica. La mentalidad crítica no es exclusivamente de quienes permanecen en la retrospectiva. La mentalidad crítica también es dada de quienes están avanzando y justamente encuentran la parte intermedia del avance, de la ruptura, de la dinámica de evolución, la adaptación evolucionaria.
Con eso queremos decir, y las recomendaciones en ese orden, nos queda la satisfacción de haberlas pasado a la Federación Mundial de Deporte Electrónico, a la Asociación Alemana de Deporte Electrónico y al Comité Olímpico Alemán, porque el presidente del Comité Olímpico Internacional es un alemán. La ministra canciller alemana, Angela Merkel, está muy interesada, el gobierno alemán, que el deporte electrónico, el eSport, en singular, sea aceptado y reconocido como disciplina olímpica, siempre y cuando cumpla con la protección de la integralidad individual y social de los niños y los jóvenes, que son los mayores consumidores, y por eso han dividido entre e-gaming e eSport. El e-gaming es donde está la violencia, la agresividad y todos los aparatos de descuido, y que no tiene que ver la invitación que se hace y que hemos recomendado del deporte activo, regenerativo, suspensivo y compensatorio de equilibrio. Así como los otros deportistas tienen cascos y protectores, el de deportista electrónico lo hay. Esa situación ya está presentada, seguiremos acogiendo voces como la de Rodrigo y otras personas, pero repetimos, que no se entienda que los espacios donde estamos nosotros son una apología a la tecnología y a la deshumanización. Por el contrario, nuestra área, nuestra ponencia pedagógica y sociológica y ética nos lleva y nos invita a hacer el aporte. No podemos tampoco colocarnos en un rechazo hacia lo tecnológico, pero podemos mirar la construcción, la adaptación evolucionaria, teniendo en cuenta lo negativo, lo relativo, pero sin hacer un enfrentamiento, sin una construcción, unos acuerdos, unos consensos. Con relación a la población indígena, no escuché bien, si me puede repetir la pregunta para no quedar en algo que pueda considerarse como excluyente. Vale, perfecto. Por aquí es básicamente como cuál sería el enfoque diferencial planteado para estas temáticas que usted nos ha dado, un poco cómo se ha abordado para los pueblos étnicos la propuesta del deporte 4.0, maestro. Justamente está allí, y gracias por la pregunta y gracias a ti, Andreisa, por la repetición. La opción está hacia el interior y a la valoración de lo cultural, de la tradicional, de lo auténtico. Si hay quienes tienen identidad y la han tenido amenazada y que está siendo perseguida, incluso asesinada, son los indígenas. Son los grupos étnicos, los afros. Son los grupos excluyentes, los grupos que han sido excluidos por la mentalidad tradicionalista hegemónica de unos que se creen que su modelo de ciencia, su modelo de sociedad, su modelo de gobierno es el único, y que además se apropian de las riquezas que tienen ellos culturales y además de tierra. Esto es un compromiso también político que debe tener el científico con sus solidarios, y nosotros hacemos un homenaje a nuestros orgullosos antepasados. Y la cultura tradicional de movimiento, no el deporte tradicional, ojo, porque aquí también hay un atropello idiomático y conceptual. Es la cultura tradicional de movimiento, lo que en un momento llaman deporte indígena. El deporte es un fenómeno del siglo XVII, XVIII, XIX. No tiene que ver con la cultura tradicional de movimiento de los pueblos primitivos originarios. Pero bueno, aceptemos que hay mezclas mixtas, misturas de las corrientes dentro de la sociedad que estamos. Y diríamos, para cerrar la respuesta, que la opción del deporte 4.0 encuentra en las opciones como el Cepatacrao, como el Tai Chi, como el yoga, como el mismo tejo, que tiene elementos, la reivindicación de los elementos culturales, no reducirlos al elemento técnico y alienador del consumo de cerveza y el alcohol, que es lo que hace chiste y lo que hace negocio para las grandes empresas. ¿A dónde está el beneficio cultural de conciencia social, política, de una raíz, de una costumbre, o de la chaza en pasto? Entonces, esas reivindicaciones de la corporalidad misma, de la forma como se presenta y se luce la corporalidad indígena, no renunciando a sus esencias o aceptando los mixtos, pero ese orgullo que tiene, como el que tú nos luces hoy, Andreisa, con tu turbante y con la importancia y el valor de un elemento étnico que es de nosotros los colombianos, igual que cualquiera otro de los que estamos en la audiencia y está en sintonía, esa reivindicación toca hacerla. El balonmano, el balón pesado de Buenaventura, de profesor Batalla, darle espacios a esa cultura, igualmente entender, y no nos podemos quedar en una visión retrógrada de los nuevos modelos de deporte para la salud, de nuevas tendencias, de deporte amplio para todos, donde se incluye la competencia, el tiempo libre y la recreación. El mismo deporte de rendimiento de competencia, porque no es prohibir, no es anular, no es invisibilizar, que es lo que tratan de hacer las sociedades con las prácticas culturales de los pueblos originarios e incluso con sus remedios, que cada 4 de junio se reúnen en Europa, llevan a los chamanes nuestros, a los brujos nuestros, los grandes laboratorios se invierten para extraer el conocimiento de ellos y luego mercantilizarlo. Esas formas
son críticas y tenemos que verla con conciencia, y el hecho de que seamos del área del deporte, bueno, los que trabajamos en otros sectores como el empresarial, donde sea, tenemos que tener una mentalidad amplia y de solidaridad y orgullo frente a nuestros antepasados. Pues maestro, de esta manera siento las 12:03, con una, digamos, una amplia explicación en términos de preguntas. Algunas se nos quedan en tintero, pero que sea esta la posibilidad y la oportunidad, primero para agradecerle a usted, para agradecerle a las más de 25 personas que estuvieron en esta sesión. Algunos ingresaron de forma intermitente y nos acompañaron. Y por supuesto, para invitarlos a que este va a ser un espacio que durante los próximos 15, 20 días vamos a estar fortaleciendo, porque queremos que todos estos contenidos y estos conocimientos puedan llegar y apropiarse y hacer uso social de los conocimientos que usted nos presente y que por supuesto el centro también. Entonces, que sea esta la manera de decir que este ha sido como el cierre de un primer escenario que nos permite proyectar todas estas preguntas que pues quedan muchas, como le menciono allí en el chat, y que muchos de los temas casi que han preguntado son preguntas de tesis doctoral, ¿no? Son de creación por supuesto, una herramienta allí de avance. Así que, por supuesto, nos va a dar a nosotros como centro una posibilidad y nos va a dar la batuta para poder generar otros contenidos, diversificar nuestros contenidos. Así que, maestro, que esta sea la posibilidad de agradecerles a todos los que nos están escuchando y les decimos que durante estos 15, 20 días que vienen vamos a estar fortaleciendo el ecosistema digital y todos esos escenarios digitales que hoy nos demanda el COVID, pero que a bien son una respuesta para generar apropiación en los diferentes escenarios y entornos que tenemos y que hemos visto en algunas ocasiones el deporte como un escenario relegado, ¿no? Y que no lo hemos visto como un entorno de vida finalmente. Entonces, que ese sea nuestro ejercicio, los invitamos a que estén muy atentos, ¿cierto, maestro? Con los diferentes contenidos y la estrategia completa que estaremos desarrollando en estos días en torno a visibilización, en torno a reconocimiento de su trabajo y del trabajo del centro, en torno a invitados. Vamos a tener invitados y expertos también, como el maestro, en unos diálogos que, como ustedes lo ven y lo han visto en todas estas sesiones, son diálogos cercanos, amenos, y que parecería que fuéramos a hablar solamente, digamos, de elementos técnicos, pero todo lo contrario, hablamos del deporte como vida y del deporte como transformación de nuestra vida individual y colectiva. Entonces tendremos contenidos de podcast, sin duda, tendremos esta videocolumna, que sin duda es el escenario de vida para el deporte 4.0, y tendremos otros elementos que no les vamos a contar, pero que ustedes van a estar atentos a las redes sociales para estar convocándolos, y vamos a estar invitándolos a través de correos y demás para que ustedes sepan por dónde es que le va a ir entrando el agua al coco, ¿no? Así que, maestro, pues para usted mil gracias también, ¿no? A Francisco, que hace posible esta conexión. Elisa, muchas gracias. Mejor resumen y cierre no ha podido ser que en tus palabras y en tu percepción. Es justamente el aprendizaje desde otro campo del conocimiento, del periodismo, sobre un hecho social que impacta a la comunidad, que ustedes transmiten y comunican con relación a cambios de comportamiento y cambios de concepción. Muchas gracias, y estaremos con una nómina de invitados propio para este escenario, para quienes nos acompañan en el auditorio. Un abrazo a todos y cada uno, y a mis compañeros Andreisa y Francisco. Muchas gracias, entonces nos vemos en una próxima ocasión. Les vamos a ir anunciando con tiempo para que se agenden, si es necesario que vayan buscando sus crispeticas o su manguito con sal o lo que tengan allí en Cali o en cualquiera de las otras regiones del país o incluso fuera del país que nos están viendo y escuchando, para que nos preparemos. Mil gracias, y en una próxima ocasión nos encontramos con Deporte 4.0 reforzado. Feliz tarde.